Cristo, Cristo, Cordero de Dios, en la cruz nos diste vida y salvación. Cristo, 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 nombre sin igual, todo lo sufriste para darnos paz. Levante su voz. Bendiciones para todos, feliz día. Gracias por acompañarnos hoy, primer domingo de mes.
cada uno en casa, cada uno junto a los suyos, para recordar la muerte de Jesús, para recordar esos momentos, ese tiempo antes junto a los suyos, donde celebró una cena, compartió con ellos por última vez los alimentos, luego sería aprehendido, y la Biblia nos habla del desenlace de todo esto, su muerte en la cruz, para posteriormente también mostrarnos de manera maravillosa la resurrección de Jesús. Así que prepara tu corazón en este momento, vamos a tomar la cena del Señor. La palabra del Señor nos dice en 1 Corintios capítulo 11, verso 23, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. Participemos del pan y oremos al Señor dándole gracias. Amado Padre Celestial, bendecimos tu nombre en esta mañana. Damos a ti la gloria, damos a ti toda la honra, el honor y la alabanza. Damos gracias porque eres un Padre bueno y maravilloso, que tienes cuidado de nosotros, al punto que enviaste a Jesús a la cruz del Calvario a morir por nosotros, por nuestras transgresiones, por nuestras rebeliones y pecados. Es tan grande tu amor que entregaste a Jesús como una muestra inigualable de amor por la humanidad. Aquellos que lo hemos entendido, Señor, nos hemos acercado a ti para hacer de ti nuestro Dios y de Jesús nuestro Salvador. Señor, hoy recordamos ese momento que tuvo junto a los suyos, participando de los alimentos en última ocasión. Compartió con ellos, preparó el lugar. De alguna manera comenzó su despedida de esos discípulos que le acompañaron durante su vida ministerial en la tierra. Señor, gracias. Gracias por esos momentos y gracias, Señor, por la muerte de Jesús. Gracias porque en su cuerpo están las marcas de nuestras rebeliones, de nuestros pecados y de nuestras faltas. Gracias porque Él fue el cordero para el sacrificio. Gracias porque fue la ofrenda que te agradó a ti. Gracias, Señor, porque Él cumplió con lo que tú esperabas, para que nosotros pudiésemos entonces acercarnos a ti como hijos tuyos, redimidos por la sangre de Jesús. Señor, recibe toda la gloria y toda la honra. En el poderoso nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Luego dice la Escritura también en el verso 25, de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Podemos participar del vino. Es lo que la Biblia nos habla, el pan y el vino, así que este es el momento de participar. Dios Todopoderoso y Eterno, te bendecimos y te damos la gloria y la honra. Gracias, Señor, por hacernos partícipes de este momento tan maravilloso, de este recordatorio que nos anima para seguir adelante, de este mensaje de tu palabra que nos recuerda lo que Jesús hizo con los suyos, mostrándoles el amor que había en su corazón para con cada uno de ellos, aún para aquellos que no lo hicieron bien. Señor, nosotros bendecimos tu nombre y te damos gracias por la sangre de Jesús. Hemos visto que su sangre es una fuente inagotable de amor y de perdón para nuestras vidas. En ella hay sanidad, restauración, perdón de pecado, nuevas oportunidades,
y por eso nosotros te damos gracias. Hemos sido revestidos de ella por tu amor. Tú nos has limpiado nuestros pecados, has borrado nuestras rebeliones a través de la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Y como tu palabra lo señala, lo hizo por amor a nosotros. Hoy te damos gracias porque podemos participar de estos hermosos momentos como familia de la iglesia, como hijos tuyos. Te pedimos, amoroso Dios, que muchos puedan ser partícipes haciendo de Jesús el Señor de sus vidas. Que muchos que hoy no le conocen puedan participar de esta ceremonia tan hermosa, tan sencilla pero tan significativa, haciendo de Jesús el Señor de sus vidas, el Señor de sus familias, de sus hogares, y que vivan en integridad como cada uno de nosotros lo intentamos cada día. Gracias, Señor, por tu perdón una vez más. Gracias por la nueva oportunidad que nos das, por la vida eterna que de ti recibimos. Gracias, Señor, por la muerte de Jesús, porque anhelamos también su segunda venida. Gracias por esa gloriosa resurrección que le llevó a tu diestra para interceder por amor a nosotros. Y gracias, Señor, porque nuestra esperanza no claudica al saber que Jesús vendrá por nosotros. Te bendecimos, te damos toda la gloria en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Gracias a quienes han participado de este recordatorio. Como cada primer domingo de mes, recuerda, lo decía al comienzo, lo hacemos en la iglesia. Le pedimos al Señor que toda esta terrible situación cese en el nombre de Jesús, que Él pueda traer sanidad a los quebrantados y podamos ser libres, entiende lo que digo por libres de esta situación, de este confinamiento, poder estar de nuevo en casa y celebrar la victoria de Jesús. Continúa con nosotros. Tenemos un mensaje también para ti. Recuerda, esto también pasará. Bendiciones. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Soy en tu amor, es tu gracia la que me sanó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo,
ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Les habla Franklin Torres. Es un privilegio poder compartir con ustedes el mensaje de hoy en este día tan especial que se celebra en todo el mundo, como es el día de la resurrección de Jesucristo. A lo largo de la historia, mucha gente con poder, con mucha sabiduría y riquezas, han osado decir, soy Dios. Pero solo una persona ha dicho lo siguiente: mira, yo voy a demostrarte que yo soy el único Dios. Y fíjate en la forma en que lo voy a hacer. Es que voy a dejar que me maten y luego de 3 días voy a surgir de la muerte. Jesucristo es el único que ha demostrado que es Dios, que es el Hijo de Dios, con su muerte, sepultura y resurrección. Esto no es un secreto para ninguno de nosotros, lo sabemos. Hasta se divide la historia en un antes y un después de Cristo. Pero estas fechas no son simplemente días religiosos. Hay mucho más que eso. Una de las principales lecciones que nos da la resurrección de Cristo es el ejemplo que Él nos da para manejar los peores días de nuestra vida. Y lo podemos ver en estos 3 días decisivos de la pasión de Cristo: el viernes, el sábado y el domingo. El viernes, donde vemos el dolor, el sufrimiento y la agonía. El sábado, que fue el día de la duda, el duelo, la desesperación, la confusión y todo tipo de emociones mezcladas. Y finalmente el domingo de resurrección, que fue el día de gozo, de esperanza, de victoria y celebración. Pero el punto es que todos vamos a atravesar estos 3 días. O ya hemos estado atravesando estos días en nuestras vidas muchísimas veces, días de dolor. Hemos atravesado días de confusión y finalmente algunos hemos llegado a esos esperados días de gozo. Y mientras atravesamos estos días, es inevitable hacernos estas preguntas. ¿Qué es lo que debo hacer en los días de dolor? Cuando estoy muy lastimado, ¿cómo atravieso los días de confusión y duda? ¿Y de qué forma yo puedo llegar a los días de gozo y celebración? Jesús nos da un modelo. Él nos muestra el cómo a través de la resurrección. Por eso el mensaje que quiero compartirte en esta mañana se titula: Resurrección es igual a esperanza. A través de estos 3 días de la pasión de Cristo, encontramos la respuesta. Recuerda, el viernes de dolor, el sábado de confusión y el domingo de gozo. Necesitamos escuchar definitivamente este mensaje. Todos los necesitamos, ahora más que nunca. Sea si estamos pasando o no por días difíciles. Porque si no lo estás pasando, te aseguro que va a suceder. Pero todos nos identificamos de alguna u otra manera con este mensaje
porque a nivel mundial estamos atravesando un tiempo verdaderamente difícil. Mi convicción es que hay una respuesta en la pasión de Cristo, en esos días de sufrimiento y entrega. Comencemos por el viernes de dolor y sufrimiento. Antes de resucitar, Jesús experimentó el dolor en toda su máxima expresión. Dolor emocional, dolor mental, dolor psicológico y físico. Cargó con los pecados de todo el mundo, ¿verdad? Llevó el peso de toda una condición espiritual caída y corrompida de toda la humanidad. ¿Te lo imaginas? Ponte en su lugar. Suponte que tú en su lugar llevas ese peso de toda la humanidad. ¿Tú podrías hacerlo? Ese viernes Jesús experimentó el dolor de muchas formas. El dolor en el Getsemaní, que es en el Monte de los Olivos, era un lugar predilecto para Jesús, para ir a orar, y allí experimentó dolor. Él sabía a lo que se iba a enfrentar. Y cuando lo arrestan esa noche, lo llevan ante los romanos por muchísimas horas, torturándolo. Y es una experiencia profundamente dolorosa la que él vive, ¿ok? Pero apenas comienzan esas horas de sufrimiento y de agonía, porque luego va a la cruz. Leemos en Mateo capítulo 8, versículo 17, lo siguiente: así se cumplió la palabra del Señor por medio del profeta Isaías, quien dijo: se llevó nuestras enfermedades y quitó nuestras dolencias. Observemos esa palabra nuestras en ese verso, porque tiene que ver con esto. Jesús entiende nuestro dolor. No sé qué clase de dolor pudieses estar padeciendo. Puede que tengas un dolor crónico en tu cuerpo, estás sufriendo a nivel emocional por un conflicto o por una situación de abandono o de maldad de otros. Y eso está provocando en tu corazón pánico, eso está causando en tu corazón una gran aflicción. O quizás vienen pensamientos que te atormentan, te causan insomnio, producto del dolor psicológico que estás viviendo. Pero quiero decirte en este día que Jesucristo comprende, Jesús entiende tu dolor. El viernes para Jesús fue el día del dolor. Pero es importante que aclaremos algo. Jesús no fue un mártir, porque las características de un mártir es que él se entrega a una causa, pero le quitan la vida sin permiso. Esas son las características o la característica de un mártir. Le arrebatan la vida por su causa, está haciendo lo correcto y lo asesinan. Pero Jesús no fue un mártir porque él tenía el poder para detener no solamente el dolor, sino la muerte. Recuerda, Él es el Hijo de Dios. En Juan capítulo 10, versículo 18 dice lo siguiente: nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Así que nadie asesinó a Jesús en contra de su voluntad. Él no es un mártir. Entonces tengamos presente que no fueron los clavos que sostuvieron a Jesús en la cruz. ¿Tú sabes qué lo sostuvieron en realidad? Su amor por nosotros, su amor por ti. ¿Recuerdas ese pasaje en donde sus propios ejecutores le quisieron dar un analgésico para calmar un poco su dolor? En Mateo 27:34 dice que los soldados le dieron a Jesús vino mezclado con hiel amarga, pero cuando lo probó, Jesús se negó a beberla. Jesús no quiso beber. ¿Cuál fue la razón? Él quería estar apto para su misión. Y su misión era morir por tus pecados, por mis pecados. Esa era su determinación, esa era su pasión. Romanos capítulo 4, versículo 25 dice que Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Jesús no había hecho nada malo, nosotros sí,
Por lo tanto, Él era el sacrificio perfecto. Jesús podía pagar por el pecado de todos los demás, porque Él no tenía pecado. Ninguno de nosotros podía hacer lo que él hizo. Así que Jesús, ten presente esto, no fue un mártir. Él decide atravesar el día del dolor. ¿Cómo se relaciona eso con los días de dolor que tú y yo atravesamos? ¿Qué es lo que debemos hacer cuando atravesamos días de dolor? Debemos imitar el ejemplo de Jesús, de ese fatídico viernes. Primero, debemos acercarnos a los amigos. Necesitamos rodearnos de un círculo íntimo de verdaderos amigos. ¿Sabes que eso lo hizo Jesús en ese fatídico viernes? Porque no se supone que debamos sufrir solos y que llevemos nuestras cargas en soledad. Gálatas capítulo 6, versículo 2 dice que ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros. Veamos lo que hizo Jesús en relación a esto. En Mateo capítulo 26, versículos 36 al 39, se registra lo siguiente. Entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos llamado Getsemaní y dijo: siéntense aquí mientras voy allí para orar. Jesús se fue a ese lugar para orar. Un día antes de su crucifixión, tomó a su círculo íntimo, a los más cercanos, quienes estuvieron con él en los últimos 3 años, y les dice: miren, vengan conmigo, vamos a orar, necesito prepararme para lo que voy a enfrentar. Y fíjense que en cierta manera no lo hizo totalmente solo. En el versículo 37 dice: se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. El versículo 38 dice: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Muchas veces nosotros nos hemos sentido así como Jesús, afligidos, angustiados, destrozados. Y miremos la actitud de Jesús. Él solo quería estar a solas con Dios, en compañía de los más cercanos, para velar y orar, no para que sus amigos le dieran consejos. Era un tiempo de intimidad con Dios, en compañía de sus amigos, pero en silencio. Resalta esas palabras: quédense aquí y velen conmigo. Llama la atención eso de quédense aquí y velen conmigo. Era un momento en que Jesús no quería estar solo. Él sabía que tenía que terminar esta misión solo, pero también sabía que tenía que aprovechar ese momento para tener la compañía de sus amigos. ¿No te parece algo muy peculiar? Ese era un tiempo para no estar solos. Te pregunto, ¿tienes esa clase de amigos? Y en el caso de que no los tengas, de que no tengas ese círculo íntimo de amistades que te puedan acompañar en el dolor, ¿qué podrías hacer para cultivar ese tipo de amistad que todos necesitamos? Pero ten presente esto, tengamos en cuenta esto. Los amigos son importantes, pueden acompañarnos en ese proceso de dolor, pero entendamos que los amigos no pueden llenar nuestras necesidades. Entendemos que al final un amigo no puede estar con nosotros todo el tiempo en que lo necesitemos. Al final ningún amigo inclusive puede comprender del todo la profundidad de nuestro dolor. Pueden ayudarnos, tratar de tener empatía con nosotros, pero no pueden entender nuestro dolor. Pero hay alguien que sí puede, y ese es Dios. Otro ejemplo de Jesús en el tiempo de dolor y que tú y yo debemos imitar es acercarnos a Dios. El momento en el Getsemaní era decisivo, era el momento de orar. Pero ¿qué ocurrió? Los discípulos se quedan dormidos. No pretendamos ser jueces en esto. Seamos muy sinceros, porque todos nos hemos quedado en algún momento dormidos, en el momento donde menos debemos hacerlo. Y los amigos de Jesús no pudieron llevar la carga que él llevaba, pero hubo alguien que sí pudo, y ese es Dios. En los momentos de dolor, no solamente buscamos a nuestros amigos, es necesario, sino además nos acercamos a Dios.
En el versículo 39 de Mateo 26 dice lo siguiente: Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Ahora, prestemos atención a esto que es clave cuando pasemos por tiempos de dolor. Debemos también orar como lo hizo Jesús en este versículo 39. Primero, Él afirma el poder de Dios. Dice, Padre mío, si es posible. Traduciéndolo, yo sé que tú puedes hacer cualquier cosa. Y debemos orar de esa misma forma en tiempos de dolor. No para recordarle a Dios, Él lo sabe, Él sabe que Él todo lo puede. Pero es una manera de recordarnos a nosotros mismos. Señor, yo sé que tú todo lo puedes. Seguido a eso, Él dice, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Y es un momento en donde Jesús expresa su deseo, diciéndole a Dios, a su Padre, no quiero este dolor. Yo sé lo que me viene y no lo quiero experimentar. En realidad esas fueron las palabras de Jesús. Y es muy válido orar de esta forma, porque abrimos nuestro corazón en sinceridad a Dios. Y ese es un principio fundamental en nuestras oraciones. Jesús oró de esta forma, nos deja un ejemplo. Pudiésemos decir primero, Dios, yo sé que tú tienes el poder de hacer cualquier cosa, de librarme de cualquier situación dolorosa. Y luego es válido decir, y tú sabes, Señor, yo no quiero ya pasar por esta situación. Finalmente, Jesús dice, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Y qué significa eso? Significa rendirnos confiadamente delante de nuestro Dios. Es decirle, Señor, yo no quiero este dolor, pero lo que más quiero es hacer tu voluntad. Porque yo sé que tus pensamientos para mí son pensamientos de bien y no de mal. Lucas capítulo 22, versículo 44 dice, en medio de su gran sufrimiento, Jesús oraba aún más intensamente. ¿Qué deberíamos hacer cuando el dolor empeora? Según este pasaje bíblico, debemos orar más intensamente. Todos sabemos lo que ocurre después de ese momento. En realidad la cosa no mejora en ese momento, sino que empeora, humanamente hablando. Vienen a buscar a Jesús, lo arrestan, Él se enfrenta a un juicio ilegal. Él va hacia la Corte Suprema, va a Herodes, luego a Pilatos. Y aún así ellos no encontraban nada que alegar contra Jesús. Luego los líderes religiosos inventan cargos para culpar a Jesús. Traen a falsos testigos y aún así no logran culpar a Jesús hasta que llega el momento en que Él afirma esta verdad. De alguna u otra manera, Él afirma ser Dios. Y allí encuentran una razón de colgar a Jesús. Él muere y lo sepultan. Y ahí es a donde llega el día sábado. El sábado de emociones confusas. El sábado de incertidumbre. El sábado de preguntas sin respuestas. El sábado de fracaso. El día que jamás pensaríamos vivir. Imagina la confusión de los discípulos al ver al Mesías esperado, crucificado y muerto. Tuvieron un profundo dolor, experimentaron una profunda desilusión. No veían el panorama completo. Para ellos era difícil verlo. ¿Tú te imaginas esas conversaciones entre ellos ese día? Escondidos, con mucho miedo, peleando entre ellos, reprochándose uno al otro lo que tú debías haber hecho, lo que no hiciste, fuimos traicionados o traicionamos a Jesús, culpándose a sí mismos, con remordimientos.
con autorreproches. ¿Te imaginas a Pedro, el discípulo que lo negó 3 veces? Todos hemos pasado por muchos sábados así, ¿verdad? Luego de atravesar el dolor de la infidelidad, ahora ver tu matrimonio destruido. Luego de pasar por tiempos de estrés en tu trabajo, eres despedido o tú renuncias al trabajo, enfrentándote al fracaso, a la pérdida de un ser querido, ver tus planes frustrados en un 2020 de pandemia. Entra la duda, entran los reproches, la culpa, la confusión, el desánimo, muchas lamentaciones. No entiendes nada, así como los discípulos. Miras tu realidad desde tu punto de vista y llega un momento en que olvidas por completo las promesas que Dios te ha dado. Así le pasó a los discípulos. A ellos se les olvidó que Dios les había advertido que eso que estaban viviendo iba a ocurrir. Mateo 26, capítulo 26, versículo 31, dice que esa misma noche del viernes, eso sucedería. Jesús les dijo, esta noche todos ustedes me abandonarán, porque las escrituras dicen, Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Otra versión más cruda de la Biblia dice, todos ustedes perderán la fe en mí debido a lo que me sucederá esta noche. Imagínate, Jesús les advirtió que eso ocurriría y ocurrió. Los amigos íntimos de Jesús, su círculo más cercano de amistades, lo abandonan y se esconden. Y lo más peculiar de todo es que esto ya estaba profetizado. Mateo 26, versículo 56 dice, pero todo esto sucede para que se cumplan las palabras de los profetas registradas en las Escrituras. En ese momento, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Al ver esto, es inevitable hacernos la pregunta, ¿yo también he abandonado a Dios? ¿Yo también he huido de Él luego de mi tiempo de dolor y de fracaso? Quizás antes de tu tiempo de crisis buscabas a Dios, estabas cerca de Él, asistías a la iglesia. Antes del COVID asistías a la iglesia, pero las cosas no han resultado como tú lo esperabas. Y en lugar de mejorar, te has amargado y has salido huyendo. En tiempos de dolor, es difícil ver el cuadro completo de nuestra situación. Y nuestra tendencia, es aislarnos. Quizás no blasfemamos de Dios, quizás no dejamos de creer en su existencia. Hay un cierto respeto aún, todavía queda, pero dudamos de su amor por nosotros, dudamos de su capacidad, de su sabiduría, de su soberanía. Jesús tenía el poder de sanar a la humanidad, de bajarse de la cruz, de hacerlo de una manera diferente, pero no fue así y Él sabía lo que hacía. Otra tendencia en nosotros es que cuestionamos sus métodos. ¿Cómo deberíamos atravesar esos días de dudas y confusión? Bueno, debemos hacer lo que hizo Jesús con sus discípulos. Recordemos sus promesas. En los días de dolor debemos acercarnos a Dios y buscar a nuestros amigos más cercanos. Pero en el día de la duda debemos recordar la verdad de Dios, sus promesas. ¿Sabes? Rick Warren dijo algo muy bueno, muy bonito, muy propicio en este tipo de mensaje, y es que nunca dudemos en tiempos de oscuridad, es decir, en tiempos de dolor y confusión, lo que Dios nos dijo en tiempos de luz, en los tiempos de bienestar, en los tiempos de claridad. La noche antes de que Él fuese ejecutado, Jesús les dejó una promesa muy clara a sus discípulos. Pero ellos la olvidaron. En Juan 16, versículo 16 dice, dentro de poco ya no me verán más, pero tiempo después me verán de nuevo. Y en los versículos 20 al 22 dice algo muy importante, las palabras de Jesús. Les digo la verdad, ustedes llorarán y se lamentarán por lo que va a sucederme, pero el mundo se alegrará. Ustedes se lamentarán, pero su dolor se convertirá de pronto en una alegría maravillosa. Será como una mujer que sufre dolores de parto, pero cuando nace su hijo, su angustia se transforma en alegría porque ha traído una nueva vida al mundo. Así que ahora ustedes tienen tristeza,
pero volveré a verlos. Entonces se alegrarán y nadie podrá robarles esa alegría. Vean que Jesús dice la expresión volveré, pero ten presente que la Biblia menciona muchas promesas de Dios, muchas promesas de Jesús que son dirigidas a nosotros, los hijos de Dios, a aquellos que hemos decidido seguirle y creer en Él. Pero muchas veces no podemos apropiarnos de esas promesas porque no las conocemos. Las preocupaciones hacen que nos olvidemos de lo que Dios nos ha prometido. También las preocupaciones son advertencia o son una señal de que no conocemos las promesas de Dios. Y la realidad es que las preocupaciones nos hacen como los ateos. Actuamos como si nunca Dios nos hubiese prometido cuidar de nosotros. Por eso debemos ser personas que recordemos las promesas de Dios en los días de duda y preocupación. Debemos aferrarnos a la verdad de que Dios sabe todo lo que ocurre en nuestra vida. Él está cercano. Él se entristece cuando cometemos errores, cuando sufrimos las consecuencias de nuestras fallas. Él se aflige en nuestro dolor. Él puede sacar algo bueno de algo malo. Mira una de estas tantas promesas bíblicas que confirman que esto es así. Isaías, capítulo 61, versículo 3 dice: a todos los que se lamentan en Israel les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. Mi querido hermano y hermana, amigo y amiga que me escuchas, cuando atravesemos días oscuros, tengamos fuerza, busquemos a Dios. Vamos a rodearnos de ese círculo íntimo de amigos que nos acompañen en este proceso de dolor y recordemos las promesas que Él nos dio en los días de luz. Tengamos fuerzas. Necesitamos un Salvador en estos días de confusión, en estos sábados de incertidumbre. Y cuando veamos que ese sábado se nos hace largo y no veamos salida alguna, tenlo por seguro que llegará el domingo de gozo, como el que registra Mateo 28, capítulo 28, versículo 1 al 8. El domingo por la mañana temprano, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. De repente se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. Entonces el ángel les habló a las mujeres. No teman, dijo. Sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. Ha resucitado tal como dijo que sucedería. Vengan, vean al lugar donde estaba su cuerpo. Y ahora vayan rápidamente y cuéntenles a sus discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Recuerden lo que les he dicho. Las mujeres se fueron a toda prisa, estaban asustadas, pero a la vez llenas de gran alegría y se apresuraron para dar el mensaje del ángel a los discípulos. Y el papel de la mujer aquí es resaltante, pues la cultura griega, la cultura judía, la cultura de aquellos tiempos no hubiese permitido que la mujer tuviese este tipo de protagonismo. Hasta para los de aquella época era cuestionable la credibilidad de este relato, pues fueron unas mujeres las primeras testigos de este acontecimiento. En Mateo capítulo 28, el mismo capítulo, pero en el versículo 16 y 17 dice que los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Algunos de ellos vieron a Jesús morir y por eso dudaban de lo que ocurría. La experiencia de la crucifixión fue algo que los marcó, pero la experiencia de la resurrección era algo que ellos veían demasiado bueno para ser cierto.
En Juan capítulo 20, versículo 19 se registra que ese domingo al atardecer los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos y les dice: la paz sea con ustedes. Ese día de gozo, del milagro, aún ellos estaban escondidos, porque le tenían más miedo a los líderes judíos que al Jesús que ellos habían conocido, al Hijo de Dios que venció la muerte. Luego la historia registra que Jesús siguió apareciéndose durante 40 días, no solo a sus discípulos, sino a muchas personas. No fue que apareció una vez y luego se fue. Pero lo interesante es la reacción de estos discípulos que estaban encerrados, ensimismados, llenos de temor, paralizados de miedo frente al Cristo resucitado. Y el punto es que eso nos pasa a nosotros muchas veces cuando experimentamos duda, cuando viene el dolor y entonces entra la queja, la tristeza, el temor. Sabemos que hoy Jesús resucitó, pero vivimos encerrados en una prisión de todas esas emociones negativas. Así que no es suficiente saber que Jesucristo resucitó. Hay que experimentar el poder que levantó a Jesús entre los muertos. ¿Cómo llegamos al domingo? ¿Cómo llegamos al día de gozo? La respuesta es que solo no puedes llegar al día de gozo. Necesitas el poder de Dios, hermano. Necesitamos el poder de Dios para hacerlo. No se trata de superación personal. Dios tiene que hacerlo por nosotros. Y es allí donde viene la palabra Salvador. Necesitamos un Salvador. Todos necesitamos una respuesta. Exigimos una explicación por nuestros tiempos de angustia y de dolor. El asunto es que las explicaciones, no nos van a consolar. Pudiésemos decir: ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué me está ocurriendo esto? ¿Por qué nos está pasando esto en este país o en este mundo? Y aun cuando, creo yo, tuviésemos la respuesta, no estaríamos satisfechos. Incluso si estuviese Jesús dándote ciertas respuestas que ya están en la Biblia, eso no traería total consuelo a nuestro corazón. La realidad es que muchas preguntas no serán respondidas en la tierra. Nuestros pensamientos son limitados. Y por eso es que necesitamos un Salvador, alguien que supere toda fuerza humana y lo haga por nosotros. Cuando atravesemos estos días difíciles, cuando pasemos por ese viernes de dolor y el sábado de preocupación, necesitamos estas tres cosas. Necesitamos la presencia de Jesús con nosotros. Necesitamos aferrarnos a las promesas que Jesús nos ha dado y necesitamos definitivamente el poder de su resurrección. Para llegar a ese día de gozo, a ese día de esperanza, necesitamos depender del poder de Jesús. No se trata solo de saber que Él resucitó de entre los muertos. Necesitamos saber que Él tiene el poder para hacer lo mismo en nuestras vidas. Juan capítulo 11, versículo 25 y 26 dice las palabras de Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. La respuesta a las situaciones difíciles de la vida no se trata de una posición, no se trata de una actitud, no se trata de un conocimiento profundo. Se trata de un Salvador. Se trata de una persona, y esa es Jesús, quien es la resurrección y la vida. Efesios capítulo 1, versículos 19 al 20 dice: pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. ¿Sabes? Los discípulos tenían el conocimiento de la resurrección como tú y yo, mas no tenían el poder de la resurrección. Por eso todavía estaban encerrados, estaban esclavizados en sus miedos y dudas.
necesitaban ese poder de Cristo en sus vidas. Y ese es un poder que está disponible también para nosotros. Ese mismo poder nos ayudará a atravesar los días difíciles. Esa es la respuesta, que la muerte no es el final de la historia. Y te hablo algo que es mucho más allá que la muerte física. Dios tiene el poder para resucitar espiritualmente tu vida, tu relación con Él, tu matrimonio. Dios tiene el poder para resucitar tu familia. Por eso, la resurrección es igual a la esperanza. Él tiene el poder para dar vida y vida eterna. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Y finalizo con esto diciendo: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Esa es otra promesa que Dios tiene para ti. La decisión de creer y amar a Cristo nos permitirá tener una perspectiva amplia de lo que estamos experimentando hoy. Aprenderemos a escuchar su voz como nunca antes y seremos testigos de su poder. Serás salvo no por tus méritos, sino por reconocer quién es Él. Alguien que puede rescatarte de los días de dolor, de dudas, y llevarte a los días de gozo y recuperar tus esperanzas. Vamos a orar. Dios Padre, gracias por el mensaje de la resurrección. Gracias por hacernos ver el otro lado de la cruz, el acontecimiento más asombroso de la historia del universo, que cambió todo para siempre. Eso pasó a ser la señal de cruce entre el camino de la vida y el de la muerte. Ahora es para todos nosotros el lugar de decisión eterna. Señor Jesús, queremos decirte y confesar que sí, creemos que tú eres la resurrección, eres quien conquistó la muerte. Creemos también que eres la vida, aquel de quien recibimos abundancia divina para siempre. Creemos que eres el Cristo, el ungido de Dios que vino para salvarnos. Y creemos que eres el Hijo de Dios, el Rey que reina para siempre, el único Hijo que nos revela el Padre. Nuestra mente afirma que todo eso es verdad y nuestros labios lo confirman con un rotundo amén. Ponemos toda nuestra esperanza en ti porque solo tú eres digno de nuestra confianza. Sí, Señor, creemos y te alabamos a ti, glorioso Padre, por tu gran poder y sabiduría. Aquí estamos nosotros, quienes decidimos creer. También reconocemos que somos tan frágiles como los discípulos en esos 3 días cruciales, quienes se enfrentaron en un tiempo de dolor, de gran incertidumbre, igual que nosotros, y que así como ellos atravesaron ese tiempo y llegaron al día del gozo, también nos permites llegar al día de la resurrección. Y el Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos ahora habita en nosotros con ese mismo poder. Además, ahora somos parte del cuerpo viviente de Cristo. Por eso, Espíritu Santo, por favor, abre nuestros ojos de fe para que no solamente comprendamos en teoría la resurrección, sino además en nuestro diario vivir. Enséñanos a pensar tus pensamientos, observar con tus ojos y prestar atención con tus oídos. Enséñanos en el tiempo de dolor a acercarnos a los amigos, a ayudarnos a llevar los unos las cargas de los otros, a acercarnos más a ti, aún en medio de la aflicción. Creemos que tú tienes el poder para ayudarnos a atravesar este tiempo difícil que no queremos experimentar. Tú sabes, Señor, el miedo, la tristeza, el enojo y todo lo que sentimos. Señor, y ya no queremos vivir así. Pero entendiendo que tú deseas lo mejor para nosotros, te decimos que no queremos hacer nuestra voluntad, sino la tuya. Por eso nos aferramos a tus promesas.
y recordamos cada una de tus palabras llenas de verdad, llenas de gracia y de poder. En tiempos de oscuridad, confesamos todo aquello que nos prometiste en tiempos de luz. No dudaremos, dependemos de ti. Tú eres nuestra salvación, tú eres la resurrección, tú eres nuestra esperanza. Oh Jesús, gracias por tu presencia, gracias por tus promesas, gracias por tu poder que nos llena de gozo. Amén y amén. Muchas gracias por acompañarme en este tiempo y escuchar este mensaje, esta palabra de parte de Dios para cada uno de nosotros. Recuerda, por favor, compartir este mensaje, darle like a este video y poder seguir permaneciendo en la fe que Cristo nos ha dado. Te mando un gran abrazo. Dios te bendiga. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escalar, con desespero volví al cielo.